A veces, las personas que más necesitan ayuda son aquellas a las que todos han olvidado. A veces, la persona que aparece para ayudar es la última que esperarías que se quedara. Después de que una brutal tormenta azota las montañas Bitterroot, Delra Quinn sale a comprobar los daños. Tiene 58 años, vive sola y prefiere que sea así. Pero cuando encuentra a Orúrin y Telaván de pie entre las ruinas de su casa, todo cambia. Tienen más de 70 años, están cubiertos de barro y conmocionados, sin ningún sitio a donde ir y sin nadie que venga a buscarlos. El condado no les ayuda. Su familia dejó de llamarles hace años. Delra debería seguir su camino y dejar que otra persona se ocupara de ellos. En cambio, los mira y les dice 4 sencillas palabras que cambiarán la vida de todos. ¿Qué la hizo quedarse? Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. 3 días antes de que llegara la tormenta, Delra Quinn se despertó en silencio. Así era como comenzaban la mayoría de sus mañanas, sin voces, sin exigencias, solo con la respiración constante de la soledad que se había convertido en su compañera durante la mayor parte de los últimos 15 años. Su cabaña se encontraba a 2.200 metros de altitud, escondida entre granito y pinos, donde la cordillera se alzaba contra el cielo. Desde su porche podía ver 50 kilómetros de cordillera, toda ella desierta, salvo por las granjas dispersas que se aferraban a las tierras altas como percebes al casco de un barco. Tenía 58 años, era delgada y estaba curtida, como suelen estar las personas que pasan su vida al aire libre. Tenía las manos fuertes, marcadas por años de trabajo, primero como vigía de incendios para el servicio forestal, luego como algo más difícil de definir. Una mujer sola, una mujer que prefería estar así. Su cabello se había vuelto plateado prematuramente y lo llevaba recogido en una trenza que le caía entre los omóplatos. Su rostro reflejaba el paso de los años, con arrugas alrededor de los ojos, por entrecerrarlos, para ver el humo a lo lejos y surcos más profundos alrededor de la boca por las conversaciones que había dejado de tener. La cabaña era pequeña, pero estaba bien cuidada. Una habitación servía de cocina, sala de estar y taller. Una escalera conducía a un altillo donde tenía una cama estrecha y un baúl que contenía todo lo que poseía y que le importaba, que no era mucho. Las paredes estaban cubiertas de estantes con provisiones, conservas, legumbres secas, harina en recipientes herméticos, suministros médicos, cuerdas, herramientas. Todo estaba organizado, todo en su sitio. En un pequeño escritorio debajo de la ventana estaba su libro de registro de vigilancia de incendios, un diario encuadernado en cuero que llevaba desde su primera temporada en la torre, allá por 2008. Seguía haciendo anotaciones, a pesar de que se había jubilado del servicio hacía 12 años. Observaciones meteorológicas, avistamientos de fauna, el cambio de estaciones, escasas notas sobre el mundo más allá de sus paredes. El libro de registro era un testimonio de la distancia entre ella y otras personas, entre quién había sido y en quién se había convertido. Delra se calzó las botas y salió al exterior. Su caballo, Steedman, estaba en el pequeño corral junto a la cabaña, un bayo de 14 años con una mancha blanca en la frente y la paciencia de una roca. Ella misma lo había entrenado. Le había enseñado a recorrer los empinados senderos y a transportar suministros sin protestar. Más aún, le había enseñado a volver solo a casa si era necesario, siguiendo el rastro del olor hasta la cabaña con una nota atada a su silla de montar. Era un truco que había aprendido de un viejo transportista, útil para emergencias en el campo, donde los teléfonos móviles eran inútiles y las radios poco fiables. Dio de comer a Steedman, le revisó las pezuñas y luego recorrió el perímetro de su propiedad. Todo estaba seguro. La leñera estaba llena, el depósito de agua lleno desde el manantial. Tenía un generador para los meses más fríos y suficiente combustible para hacerlo funcionar con moderación durante el invierno.
En general, estaba preparada para cualquier cosa. La comunidad de Bitterroot Ridge ya no era una comunidad propiamente dicha. Hace 20 años, había unas 40 familias dispersas por las tierras altas, gente que valoraba el espacio y la autosuficiencia por encima de la comodidad. Ahora quedaban menos de 15 granjas ocupadas, y la mayoría de ellas por personas de 60 años o más. Los jóvenes se habían marchado a trabajar a Missoula, o más al oeste. Los que se quedaron eran testarudos, estaban arruinados, o ambas cosas. Delra conocía a la mayoría de ellos por su nombre, aunque no consideraba a ninguno de ellos su amigo. Estaba Garrett Hollis, un viudo que tenía una pequeña explotación ganadera a 8 kilómetros al norte. Los Pembroke, una pareja de septuagenarios que vivían aislados, y los Van, Orrin y Teller, que vivían a 13 kilómetros al sureste, en una parcela que poseían desde finales de los años 70. Solo había visto a los Van unas pocas veces a lo largo de los años, breves encuentros en la tienda del pueblo, o al cruzarse con ellos por el camino. Eran personas tranquilas, dignas en su sencillez. Orrin era alto y delgado, con manos de carpintero y un rostro marcado por el viento y el trabajo. Tella era más pequeña, de mirada vivaz, con el pelo plateado, recogido en un moño, y una voz que aún conservaba trazas de la maestra que había sido antes de mudarse a las montañas. Mantenían la distancia, y Delra respetaba que la distancia fuera una moneda de cambio. Entendía que su propia historia con las relaciones no había terminado bien. Se había casado una vez, hacía mucho tiempo. Se casó y se divorció en menos de 5 años. Una ruptura limpia que no dejó hijos, excepto la hija que había tenido antes del matrimonio, Sophie, nacida cuando Delra tenía 23 años y aún estaba descubriendo quién era. El padre de la niña se había ido antes de que Sophie naciera, y Delra la había criado sola, compaginando el trabajo y el cuidado de la niña, y una vida que siempre parecía estar a un sueldo de desmoronarse. Lo había intentado. Dios sabe que lo había intentado, pero en algún momento entre la adolescencia de Sophie y la creciente necesidad de Delra de espacio y silencio, las cosas se habían fracturado. Había habido una pelea hacía 8 años, una muy fuerte, de esas en las que se dicen cosas que no se pueden deshacer. Sophie quería casarse con alguien que Delra no aprobaba, y Delra se lo había hecho saber con toda la sutileza de un martillo. Palabras sobre la responsabilidad, sobre cometer los mismos errores que Delra había cometido al desperdiciar su vida con alguien que no se quedaría a su lado. Sophie se había marchado y luego había dejado de llamar, de responder a las cartas. Había cambiado de número. Durante 8 años no había habido más que silencio. Delra se dijo a sí misma que era mejor así. La gente se enredaba en la vida de los demás y luego alguien salía herido. Era mejor mantener límites claros y confiar en uno mismo. Tenía sus rutinas, su trabajo, su montaña. No necesitaba a nadie. Esa mañana, 3 días antes de la tormenta, ensilló a Steman y cabalgó por la cresta. Formaba parte de su rutina, comprobar las señales del sendero, buscar indicios de vida salvaje o problemas, tomar nota mentalmente de quién necesitaba ayuda y quién estaba bien. El cielo estaba despejado, el aire fresco con la promesa del otoño. Septiembre en las tierras altas era hermoso y breve, un último suspiro antes de que el invierno se impusiera con fuerza. Pasó por la casa de los Pembroke y vio humo saliendo de su chimenea. Oyó ladrar a sus perros. No había necesidad de detenerse. Siguió cabalgando, siguiendo el sendero que serpenteaba entre pinos y afloramientos de granito, cruzando arroyos fríos y cristalinos. La tierra aquí arriba era dura, pero honesta. No te mentía ni hacía promesas que no podía cumplir. Por la tarde, había vuelto a su cabaña, deteniéndose para dar de beber a Steadman en un arroyo. Fue entonces cuando se fijó en el cielo. Se estaban formando nubes al oeste, altas y oscuras, que se movían más rápido de lo normal. Las observó durante un largo rato, interpretando los patrones tal
y como había aprendido durante sus años en la torre de vigilancia contra incendios, no se trataba de una tormenta otoñal típica. El aire tenía esa sensación eléctrica, esa pesadez que significaba que algo grande se avecinaba. Cabalgó rápidamente hacia casa, desencilló a Steedman y comenzó sus preparativos. Trajo leña extra, aseguró las contraventanas y ató todo lo que pudiera salir volando. Llenó todos los recipientes que tenía con agua y trasladó sus provisiones más valiosas al sótano. Al anochecer, el viento había arreciado y comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia. La tormenta llegó justo después de medianoche. Delra se despertó con el sonido del viento azotando las paredes de la cabaña, un rugido, como el de un tren de mercancías que no se detenía. La lluvia golpeaba el techo con tanta fuerza que no podía oír sus propios pensamientos. Se levantó y comprobó las ventanas, la puerta y las vigas del techo. Todo aguantaba, pero por los pelos. El viento era feroz, con ráfagas tan fuertes que sacudían toda la estructura. Los relámpagos cruzaban el cielo en destellos continuos, convirtiendo la noche en una luz diurna entrecortada. Se quedó despierta durante todo el tiempo, sentada a su mesa con una linterna y su cuaderno de bitácora, escribiendo observaciones por costumbre. Ráfagas de viento estimadas en 70 mph, precipitaciones extremas de al menos 3 pulgadas en la primera hora. La temperatura bajaba rápidamente. Podía oír cómo se partían los árboles en la distancia, los profundos crujidos que significaban que los pinos viejos se estaban derrumbando. La tormenta duró 9 horas. Por la mañana, el viento se había calmado hasta convertirse en un susurro y la lluvia había cesado. Delra salió al exterior para evaluar los daños. Su cabaña había resistido, pero por los pelos. Las tejas del techo estaban arrancadas y uno de los postes de la valla del corral había sido arrancado del suelo. Las ramas y los escombros cubrían el claro. Steedman estaba en una esquina del corral, silencioso, pero conmocionado. Más allá de su propiedad, el bosque parecía un campo de batalla. Había árboles caídos por todas partes, algunos de ellos enormes, con las raíces arrancadas de la tierra. El sendero por el que había cabalgado 3 días antes estaba completamente bloqueado. Allí, de pie, bajo la luz gris de la mañana, supo que otras granjas no habían tenido tanta suerte. Su cabaña estaba construida de forma sólida, anclada al lecho rocoso, pero algunas de las casas más antiguas, las que se mantenían en pie gracias a la esperanza y la costumbre, habrían sufrido graves daños, quizá peores. Ensilló a Steedman y preparó provisiones, cuerdas, lonas, un botiquín de primeros auxilios y herramientas. Luego se dispuso a visitar a sus vecinos. Tardó 2 horas en despejar el camino lo suficiente como para poder pasar. Cuando llegó a la casa de los Pembroke, los encontró conmocionados pero intactos, con sus perros todavía ladrando. Le dijeron que habían oído un gran estruendo al sureste durante la tormenta, algo que sonaba como el derrumbe de un edificio. Delra sintió un nudo en el pecho. El sureste significaba la casa de los Van. Les dijo a los Pembroke que se quedaran donde estaban, y luego dirigió a Steedman hacia el sendero más alto. El trayecto duró otra hora, avanzando lentamente por encima de árboles caídos y secciones arrasadas. Cuando finalmente coronó la cresta y miró hacia el valle poco profundo donde vivían los Van, se le hizo un nudo en el estómago. La granja estaba destruida. La casa principal, una estructura de troncos que había permanecido en pie durante casi 50 años, se había derrumbado por completo. El techo había desaparecido, arrancado o derrumbado, y las paredes se habían hundido hacia adentro. Lo que quedaba parecía un montón de madera y cristales rotos. El granero aún se mantenía en pie, a duras penas, con una pared inclinada en un ángulo peligroso. Los escombros cubrían el suelo, pertenencias, muebles, pedazos de una vida esparcidos por el barro, y en medio de todo ello, como 2 árboles que de alguna manera se habían negado a caer, estaban Orrin y Telbarn. Delra
Cabalgó lentamente por la pendiente con Steedman, abriéndose paso entre los escombros. Orin y Tela no se movieron cuando se acercó. Estaban de pie en lo que antes había sido su porche, ahora solo una plataforma de tablas astilladas que sobresalía de las ruinas. Orin sostenía un bastón, una hermosa pieza de madera de fresno tallada que Delra reconoció de las pocas veces que lo había visto en la ciudad. Las manos de Tela agarraban el brazo de Orin con fuerza, con los nudillos blancos. Estaban cubiertos de barro, con la ropa rota y sucia. Tela tenía el rostro pálido y el cabello plateado suelto sobre los hombros. Los ojos de Orin estaban distantes, fijos en la destrucción, como si no pudiera entenderla. Ninguno de los dos miró a Delra cuando desmontó y ató a Steedman a un árbol que aún se mantenía en pie. «Orin, díselo». Delra mantuvo la voz firme y tranquila. «¿Estás herido?» Orurin tardó un momento en girar la cabeza. Cuando sus miradas se cruzaron, ella vio la conmoción en sus ojos, la incredulidad vacía de alguien cuyo mundo acababa de desmoronarse. «Señorita Quinn», dijo en voz baja. Su voz era áspera, como desgarrada. «Estamos bien, estamos bien». Mentía, por supuesto. No estaban bien. Pero Delra entendió el instinto, la necesidad de decir, «Estás bien», incluso cuando estás de pie entre los escombros de tu vida. «¿Dónde estabas cuando ocurrió?», preguntó Delra, acercándose. «En el sótano», dijo Tella. Su voz era débil, temblorosa. «Oímos venir el viento y bajamos. Sonaba como si se acabara el mundo. Hicisteis lo correcto». Delra miró la casa derrumbada y luego volvió a mirarles. «¿Hay alguien más aquí? ¿Familia? ¿Alguien que venga a ayudar?» Orin apretó la mandíbula. Negó lentamente con la cabeza. «No, no hay nadie». Delra asimiló eso. «No vendrá nadie». Echó un vistazo a la propiedad, evaluando la situación. ¿Y los suministros? Comida, agua, mantas. «Los almacenes están intactos», dijo Orin. «Tenemos algunas provisiones allí abajo. Conservas, tubérculos, agua del pozo. Si todavía están en buen estado, lo comprobaré». Delra se dirigió primero al granero, comprobando la estabilidad de la pared que quedaba en pie. Estaba en mal estado, pero podría aguantar si no soplaba más viento. Dentro encontró un espacio que podía servir de refugio, suficiente para 3 personas si no necesitaban mucho. El techo tenía una docena de goteras, pero era mejor que nada. Regresó a las furgonetas, que no se habían movido de su sitio en el porche destrozado. «Barnes sigue en pie. Podemos utilizarlo como refugio esta noche. Mañana iré al pueblo. Informaré de esto. Traeré al condado aquí». «No». La voz de Tela fue repentina, aguda. «Nada de condado, nada de funcionarios», frunció el ceño Delra. «Dile, no puedes quedarte aquí. La casa ya no existe. El invierno llegará en 2 meses. Necesitas ayuda. No nos vamos». La voz de Orin era tranquila, pero firme. «Esta es nuestra tierra. Llevamos aquí 47 años. No nos vamos a ninguna parte». Delra los miró fijamente, tratando de comprender. ¿A dónde los llevarían? ¿Tienen familia? ¿Tenían un hijo? Orin dijo que murió hace 20 años. Un accidente forestal en el norte. Nuestra hija está en algún lugar del este. No hemos hablado en años. No hemos podido contactar con ella», añadió Tella con la voz quebrada. «Intentamos llamarla. Su número ya no funciona. Le enviamos cartas. Nos las devolvieron». La imagen se estaba volviendo más clara. 2 ancianos aislados y solos, sin nadie a quien recurrir y sin ningún lugar a donde ir. El condado los internaría en algún centro de Missoula, los separaría, tal vez los enviaría a cualquier lugar donde hubiera espacio. Morirían allí, lejos de la tierra que habían hecho suya durante medio siglo. «Sabemos que no podemos reconstruir la casa», dijo Orin. «No como era, pero podemos hacer algo. Lo hemos hecho antes. Construimos este lugar con nuestras propias manos en 1977. Podemos volver a hacerlo». Delra los miró de verdad. Orin tenía casi 80 años. Su cuerpo estaba encorvado por la artritis y la edad. Ella estaba más delgada de lo que debería. Le costaba respirar. No podían reconstruir nada. No por su cuenta. Morirían antes de la primera nevada si intentaban quedarse allí sin ayuda. Debería marcharse. Debería ir al pueblo, denunciarlo y dejar que las autoridades se encargaran. Eso es lo que haría cualquier persona sensata.
Ella tenía su propia vida, sus propias rutinas. No se involucraba en los problemas de los demás. Así era como había sobrevivido tanto tiempo. Pero algo la detuvo. Tal vez fue la forma en que las manos de Teller temblaban mientras intentaba alisar su falda embarrada. Tal vez fue la postura derrotada de Orin, con los hombros caídos bajo sus palabras obstinadas. O tal vez fuera la mirada en sus ojos, sin suplicar, sin pedir nada, solo aceptando que así era como terminaba su historia. Delra pensó en su propia hija, en cómo había dejado que el orgullo y la distancia convirtieran los años en silencio, en cómo había elegido la soledad en lugar del trabajo complicado y desordenado de mantenerse conectada. Pensó en lo que significaba ser olvidada, ser abandonada, no tener a nadie que apareciera cuando todo se derrumbaba. Se acercó a los escombros y los examinó. Algo le llamó la atención, un toque de color entre el barro y la madera rota. Se agachó y sacó una colcha, cosida a mano, empapada de agua y suciedad. La tela estaba rota en algunos sitios, pero podía ver el patrón, cuadrados entrelazados, cada uno de un color y diseño diferentes. «Es nuestra colcha de boda», dijo Tella en voz baja. «La hice en el 78. Cada cuadrado es un recuerdo. Ese azul de ahí es del vestido de mi madre. El rojo es de la camisa de trabajo de Orin, la que llevaba cuando construimos la casa. El amarillo es de la mantita de nuestro hijo». Tella bajó con cuidado del porche y cruzó el barro hasta donde estaba Delra. Le quitó la colcha de las manos y la abrazó, pasando los dedos por la tela manchada. Las lágrimas le corrían por la cara, dejando huellas en el barro seco de sus mejillas. No sollozaba ni gritaba, simplemente se quedó allí, sosteniendo ese pedazo arruinado de su historia, y lloró en silencio. Algo se rompió en el pecho de Delra. Una pared que había construido cuidadosamente durante años de aislamiento se resquebrajó por completo. Volvió a pensar en su hija, en todas las cosas que había perdido por ser demasiado terca para ceder, demasiado miedosa para tender la mano. Pensó en morir sola en su cabaña algún día, sin nadie que guardara los pedazos de su vida, sin nadie que recordara lo que significaba todo aquello. «Me quedaré», se oyó decir a Delra. Orin levantó la vista, confundido. «¿Qué? Me quedaré contigo». Lo miró a los ojos y le dijo: «Haremos que funcione. Pasaremos el invierno. Ya pensaremos en el resto en primavera». «Señorita Quinn», comenzó Orin. «Delra, solo Delra», respiró hondo. «Tengo provisiones en mi casa. Puedo traerlas aquí. Arreglaremos el granero. Lo haremos habitable. No será cómodo, pero os mantendrá con vida». «¿Por qué?», preguntó Tella. Su voz era apenas un susurro. «¿Por qué harías eso?». Delra no tenía una buena respuesta. O tal vez tenía demasiadas respuestas, todas ellas enredadas en el arrepentimiento, y la soledad, y la repentina y desesperada necesidad de hacer algo bien por una vez. «Porque alguien debería hacerlo», dijo finalmente. «Porque no deberíais estar solos». El alivio en sus rostros era casi doloroso de ver. Orin bajó los hombros y se apoyó pesadamente en su bastón. Teller extendió la mano y agarró la de Delra con una fuerza sorprendente. «Gracias», susurró. «Que Dios te bendiga». «Gracias». Delra le apretó la mano una vez y luego la soltó. «No me des las gracias todavía. Tenemos mucho trabajo por delante». Miró a su alrededor, ya haciendo planes. «Lo primero es comprobar el pozo y la bodega. Después veremos qué podemos salvar. Tendré que llevar a Steman de vuelta a mi cabaña con un mensaje para cualquiera que pase por allí. Él sabe cómo llegar a casa». Trabajó rápidamente, garabateando una nota en un papel de su mochila en Van Place. «Daños graves por tormenta. Me quedo para ayudar. No envíen al condado, a menos que sea una emergencia». La dobló en una bolsa impermeable y la ató bien a la silla de montar de Steman. Luego lo despidió con una palmada y unas palabras. El caballo se dio la vuelta sin dudarlo y emprendió el camino de vuelta a casa. Al anochecer, habían despejado suficiente espacio en el granero para montar un refugio improvisado. Delra ayudó a rescatar mantas y ropa de entre los escombros. Encontró un hornillo de camping que aún funcionaba y reunió suficiente leña para hacer fuego.
El vendedor proporcionó más provisiones de las que ella esperaba. Orin estaba preparado, al menos para esto. Esa noche, se sentaron alrededor de una pequeña hoguera, comieron frijoles calientes y bebieron agua hervida. Nadie habló mucho. Los furgones estaban agotados, todavía en estado de shock. Delra los observaba a través de las llamas y se preguntaba en qué se había metido. Una noche se había convertido en una temporada, quizás más. Apenas conocía a estas personas, pero, por otra parte, ya casi no conocía a nadie. «Empezaremos mañana», dijo ella, reforzando el granero, construyendo literas adecuadas, organizando la comida y el agua. «Lo tomaremos día a día». Orin asintió lentamente. Tella se acercó y le tomó la mano, entrelazando sus dedos con la facilidad de 50 años juntos. «No lo olvidaremos», dijo Orin. «¿Qué estás haciendo?» Delra removió el fuego, incómoda por la gratitud. «Descansa un poco. Necesitaremos fuerzas». Permaneció despierta mucho tiempo después de que ellos se durmieran, escuchando el viento entre los árboles y los sonidos de la granja en ruinas. Pensó en su hija, en las peleas y el silencio, en todas las formas en que había fracasado en su relación. Quizás esta era su oportunidad de hacerlo mejor. Quizás quedarse no tenía nada que ver con ellos. Quizás se trataba de demostrarse a sí misma que aún era capaz de hacerlo, de elegir a las personas por encima de la soledad, de quedarse cuando sería más fácil marcharse. El fuego se apagó y finalmente Delra se durmió. La mañana amaneció fría y despejada. Delra se despertó primero, con el cuerpo entumecido por dormir en el suelo duro. Había dado a las furgonetas las mejores mantas y se había quedado con un fino saco de dormir, y ahora su espalda se quejaba por ello. Se levantó lentamente, estirando los músculos, y salió del granero. Los daños parecían peores a la luz del día. La casa principal estaba totalmente destruida. No había forma de salvarla, pero el granero, con algo de trabajo, podía hacerse habitable. El pozo estaba intacto, el agua era buena, el sótano era sólido. Tenían lo básico para sobrevivir. Todo lo demás sería improvisación. Encendió el fuego y puso café a hervir. Cuando Orurin y Tela salieron del granero, moviéndose con rigidez, les entregó tazas de hojalata y observó cómo el líquido caliente devolvía algo de vida a sus rostros. La tos de Teller del Santa día anterior parecía haber mejorado, pero Delra tomó nota mentalmente para estar atenta. Orin se movía como un hombre con dolor en las articulaciones, pero se colocó su cinturón de herramientas, de cuero gastado, con herramientas manuales enganchadas, y se declaró listo para trabajar. «Necesitamos un plan», dijo Delra. Había estado pensando en ello toda la noche. «La prioridad número 1 es el refugio. Tenemos que reforzar el granero, arreglar el techo y construir literas adecuadas. La prioridad número 2 es asegurar una fuente de agua fiable y un almacén de alimentos. La prioridad número 3 es prepararse para el invierno, con leña, aislamiento y suministros médicos». Orin asintió. «Sé hacer carpintería. Yo mismo construí la mayor parte de este lugar en su día. Mis manos ya no son lo que eran, pero recuerdo cómo puedo ayudar con la organización», ofreció Tella, clasificando lo que se puede salvar, haciendo inventario. «Ya no sirvo para levantar cosas pesadas». «Eso está bien», dijo Delra. «Necesitamos a alguien que lleve un control de los suministros. Yo me encargaré del trabajo pesado y de todo lo que requiera escalar o fuerza». Rápidamente encontraron un ritmo. Delra se dedicó a limpiar los escombros y reforzar la pared más débil del granero, utilizando madera recuperada y cuerdas para crear soportes temporales. Orin midió y cortó nuevas tablas para los parches del techo, con movimientos lentos pero precisos. Teller revisó la bodega y hizo una lista de lo que tenían: 30 frascos de verduras en conserva, frijoles secos, harina, sal, azúcar y un trozo de tocino que de alguna manera había sobrevivido. No era suficiente para 3 personas durante todo el invierno, pero era un comienzo. A mediodía, Delra había apuntalado la pared del granero y había empezado con el techo. El trabajo era duro, físico, del tipo que le hacía arder los músculos y sangrar las manos, pero le sentaba bien.
le daba un sentido. Había pasado tantos años ocupándose solo de sí misma, de su pequeño mundo. Había algo diferente en trabajar para otros, en construir algo que daría cobijo a más personas, además de a ella misma. Orin trabajaba a su lado cuando podía, aunque ella notaba que hacía muecas de dolor cuando se agachaba o se estiraba. Su artritis era grave, peor de lo que él quería admitir. Ella empezó a asignarle tareas que no requerían tanto esfuerzo físico, como medir, planificar y organizar herramientas. Él aceptó el cambio sin comentar nada, y ella lo respetó por ello. La tos de Tella volvió por la tarde, un sonido seco y entrecortado que preocupó a Delra. Hizo que Tella descansara y preparó un té con pino, agujas y miel que habían recogido. Teller protestó, pero se lo bebió y la tos se alivió un poco. Aún así, Delra lo archivó como una preocupación. La atención médica estaba a 12 millas de distancia en la ciudad, y los caminos eran apenas transitables. Si Tella se ponía gravemente enferma, estarían en 1901 problemas. Esa noche, después de otra comida sencilla cocinada al fuego, se sentaron juntos y hablaron. Esta vez fue una conversación de verdad, no solo sobre logística. Orin contó historias sobre la construcción de la granja en 1977, cómo había sido carpintero en Missoula. Era hábil con las manos, pero estaba cansado de trabajar para otros. Teller había sido maestra de primaria y ambos querían algo diferente, algo que les perteneciera. Ahorramos durante 3 años, dijo Teller. Cada centavo. Compramos esta tierra por casi nada, porque nadie más la quería. Demasiado remota, demasiado inhóspita. Pero nosotros vimos lo que podía llegar a ser. Construimos la casa nosotros mismos, añadió Orin. Nos llevó 2 veranos. Yo hice la estructura y el techo. Teller hizo todo lo demás. Cortó los troncos, construyó los armarios, colocó la chimenea de piedra. Nuestro hijo nació al año siguiente de mudarnos aquí. Este lugar es donde creció, donde aprendió a caminar, a hablar y a trabajar con las manos. La mención de su hijo quedó suspendida en el aire. Delra no insistió, pero Teller continuó de todos modos. Se llamaba Jacob. Era igual que Orin. Alto, fuerte, hábil con las herramientas. Se fue al norte a trabajar en los campamentos madereros cuando tenía 22 años. No queríamos que se fuera, pero necesitaba encontrar su propio camino. El accidente ocurrió 6 meses después, dijo Orin en voz baja. Un árbol cayó mal. Murió en el acto. Nos dijeron que no sufrió. Delra pensó en su propia hija, en el silencio entre ellas. Al menos los Van habían tenido tiempo con su hijo, lo habían conocido y lo habían amado. Ella había dejado escapar a Sophie cuando ambas aún estaban vivas, cuando aún tenía la oportunidad de arreglar las cosas. De alguna manera, eso parecía peor. Tengo una hija. Delra se encontró diciendo, Sophie, no hemos hablado en 8 años. Tell la miró con suave curiosidad. ¿Qué pasó? Dije cosas que no debía haber dicho. Ella quería casarse con alguien que yo no aprobaba, y le dije que estaba cometiendo un error. Le dije que estaba tirando su vida por la borda, que acabaría sola, y luchando como yo lo había estado. Delra miró fijamente al fuego. Se casó con él de todos modos. Me apartó por completo. Cambió su número. Se mudó. Ni siquiera sé dónde está ahora. ¿Has intentado contactarla?, preguntó Tell. No. La voz de Delra era monótona. Pensé que si quería hablar, llamaría. No voy a suplicarle. Orin emitió un sonido que podría haber sido una risa o un suspiro. El orgullo es algo terrible. Nos mantiene calientes hasta que nos mata. Delra lo miró con dureza, pero su expresión no era de juicio, solo de tristeza y comprensión. Quizás, admitió ella. Nuestra hija Patrice está en algún lugar del este, dijo Tella. No sabemos nada de ella desde hace 5 años. Lo último que supimos es que estaba luchando contra la adicción, tomando malas decisiones. Intentamos ayudarla, pero nos rechazó. Dijo que estábamos intentando controlar su vida. Quizás lo hacíamos. Orin dijo que quizás nos aferramos demasiado después de perder a Jacob. En cualquier caso, se ha ido. Intentamos llamarla hace unos años. El número estaba desconectado. Enviamos cartas. Nos las devolvieron con la indicación de volver al remitente. Así que dejamos de intentarlo.
Se quedaron sentados en silencio. 3 personas que habían perdido conexiones que no sabían cómo reparar. El fuego crepitaba y en algún lugar lejano aullaba un coyote. Delra pensó en los patrones, en cómo las personas repetían los mismos errores, construían los mismos muros. Se preguntó si era demasiado tarde para cambiar, o si quedarse allí con las furgonetas era solo otra forma de evitar el verdadero trabajo de reconectar con su propia hija. Deberíamos descansar un poco, dijo finalmente. Mañana empezaremos con las literas y trabajaremos para conseguir más leña. Se acomodaron para pasar la noche y, esta vez, Delra durmió un poco más tranquila. El trabajo que tenían por delante era enorme, quizá imposible, pero por primera vez en años no estaba sola. Eso tenía que contar para algo. La segunda semana trajo consigo avances y complicaciones. El granero estaba tomando forma como vivienda, con 3 literas rudimentarias pero funcionales construidas en las paredes, una chimenea de piedra construida con materiales recuperados, estantes para los suministros. El techo aún tenía 2 goteras, pero Delra había tapado la peor con lonas de lona sujetas con piedras. No era bonito, pero los mantendría secos. La tos de Tella había empeorado a pesar del té y el descanso. Intentaba ocultarlo, apartándose cuando le daban los espasmos, pero Delra la oía por la noche, profundos sonidos sibilantes que indicaban algo más grave que un resfriado. Había traído suministros médicos básicos de su cabaña, pero nada que pudiera ayudar con una infección pulmonar. Necesitaban un médico, o al menos antibióticos, y eso significaba ir al pueblo. Al 8º día, recibieron una visita. Delra oyó el caballo antes de ver al jinete, Garrett Hollis, montado en su yegua gris, avanzando con cuidado entre los escombros. Se detuvo en seco cuando vio la granja destruida y su rostro curtido palideció. «Dios mío», susurró. «He oído que la tormenta ha sido fuerte, pero estamos bien», gritó Orin. Estaba sentado en un banco improvisado fuera del granero, tallando un nuevo mango para un hacha. «Seguimos aquí». Garrett desmontó y se acercó, mirando a los 3. Sus ojos se detuvieron en Delra. «Te quedarás por ahora», dijo Delra. No dio más detalles. Garrett negó lentamente con la cabeza. Se acerca el invierno. Faltan 2 meses, quizá menos, para la primera gran nevada. Este granero no aguantará lo que le eche esta montaña. Estamos trabajando en ello, dijo Delra, con un tono más agudo de lo que pretendía. Nos las arreglaremos. No digo que no lo haréis. Garrett levantó las manos. Solo digo que va a ser difícil, muy difícil. Deberíais pensar en ir a la ciudad para pasar el invierno. Allí hay instalaciones. No nos vamos, dijo Tella, que había salido del granero envuelta en una manta a pesar de la suave tarde. Este es nuestro hogar. Garrett la miró durante un largo rato y luego asintió. De acuerdo entonces. Si necesitáis ayuda, ya sabéis dónde estoy. A 8 kilómetros al norte. Puedo traeros provisiones si os quedáis sin ellas. Te lo agradecemos, dijo Orin. Después de que Garrett se marchara, Delra sintió el peso de sus palabras sobre ellos. Tenía razón. El invierno sería brutal. Tenían unos 2 meses para prepararse y ya iban con retraso. Tomó una decisión. Tengo que ir al pueblo, dijo, a por más provisiones y medicinas para Tella. Tenemos que abastecernos mientras los caminos aún son transitables. Iré contigo, se ofreció Orin. No, tú tienes que seguir trabajando aquí, y alguien tiene que quedarse con Tella. Delra ya estaba haciendo una lista en su cabeza. Cogeré a Steedman, lo cargaré con mercancías para el trueque, y volveré en 2 días. El viaje al pueblo duró más de lo esperado. Los caminos estaban peor de lo que pensaba. En algunos tramos estaban inundados, y en otros bloqueados por árboles caídos. Tuvo que dar marcha atrás 2 veces y buscar rutas alternativas. Cuando llegó a la tienda general de la pequeña ciudad montañosa de Derby, era ya última hora de la tarde y estaba agotada. La dueña de la tienda, la señora Brennan, arqueó las cejas cuando Delra entró. «He oído que estás ayudando a los Vance. ¿Es cierto?» Las noticias volaban en las comunidades pequeñas. «Es cierto. Qué bien por tu parte». La señora Brennan
Empezó a sacar artículos de las estanterías mientras Delra le iba diciendo su lista. Esos dos llevan viniendo aquí casi 40 años. Buena gente, tranquila, pero buena. Es una pena lo que ha pasado. Delra pagó los suministros con dinero en efectivo y productos. Había traído pieles y artículos artesanales para intercambiar. Mientras cargaba todo en Stemann, se le acercó una mujer bien vestida, probablemente de unos 50 años, con un aspecto pulido que no encajaba en una zona montañosa. «Disculpe», dijo la mujer, «¿es usted la que está ayudando a Orin y Taliban?» «¿Quién lo pregunta?» «Soy Sandra Cook. Trabajo para los servicios sociales del condado. Hemos recibido un informe sobre su situación». Delra se puso tensa. «Están bien. Se quedan en sus tierras». La señorita Sandra consultó una carpeta. «Señorita Quinn, ¿verdad? Entiendo que está intentando ayudar, pero esas personas tienen más de 70 años. No pueden sobrevivir al invierno en un granero en mal estado. Necesitan cuidados adecuados, instalaciones adecuadas. Lo que necesitan es que los dejen en paz». Delra dijo, «Llevan 50 años cuidándose ellos mismos. No necesitan que el condado venga y los envíe a algún hogar donde morirán solos y miserables». La expresión de Sandra se endureció. «Tenemos protocolos para situaciones como esta. Personas mayores, en condiciones de vida inseguras. Sus condiciones de vida están bien. Me estoy asegurando de ello. ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué pasará cuando te canses de hacer de cuidadora y vuelvas a tu vida? ¿Qué pasará cuando uno de ellos se enferme gravemente o se lesione? ¿O cuando se acabe la comida?» Las preguntas golpearon más fuerte de lo que Delra quería admitir, porque eran preguntas justas. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cuánto tiempo podría aguantar esto? «Nos las arreglaremos», dijo. «Voy a presentar un informe. Sandra dijo que alguien vendrá a evaluar la situación en las próximas semanas». Delra montó a Steadman sin decir nada más y salió del pueblo. El encuentro la dejó enfadada e inquieta. Sabía que Sandra solo estaba haciendo su trabajo, pero la idea de que los Vance fueran expulsados de sus tierras, separados e institucionalizados, le parecía mal, muy mal. El viaje de vuelta le dio tiempo para pensar en por qué estaba haciendo esto, en si era sostenible, en qué pasaría cuando llegara el invierno. Y la realidad de su situación se volvió innegable. Pero bajo esas preguntas prácticas había algo más, un sentimiento que no podía definir, conexión, tal vez propósito, la sensación de que, por primera vez en años, lo que estaba haciendo realmente importaba a alguien más que a ella misma. Llegó a la granja cuando ya había anochecido, cansada y dolorida. Orin y Tela la estaban esperando. Aliviada al verla, descargó los suministros, incluidos los antibióticos que había conseguido en la farmacia, con la excusa de que tenía un resfriado. Se los dio a Teller con instrucciones, y la anciana los aceptó sin discutir. Esa noche, mientras estaban sentados alrededor del fuego, Teller sacó una pequeña caja impermeable del sótano. Dentro había fotografías, cientos de ellas que abarcaban 50 años. Fotos de Orin y Tela, jóvenes delante de su casa recién construida, de su hijo cuando era un bebé, de niño, de joven. Fotos de cumpleaños, navidades y días normales. Fotos de su hija, Patrice, de niña con coletas y una sonrisa con huecos entre los dientes. «Por eso no podemos irnos», dijo Tela en voz baja. «Esta tierra guarda todos nuestros recuerdos. Irnos sería como dejarlos atrás. Jacob Patrice cuando era joven, todos los años que pasamos construyendo esta vida. Sé que suena tonto. No es tonto». Delra dijo que lo entendía mejor que ellos. A veces, los lugares guardan partes de nosotros que no podemos llevarnos. A veces, quedarse era la única forma de conservar quién habías sido, a quién habías amado, lo que habías construido. Revisaron juntos las fotografías, le contaron historias, recordaron. Delra escuchaba y, en sus recuerdos, encontraba ecos de su propia Sophie cuando era niña. Los años antes de que todo se derrumbara, se dio cuenta con un dolor agudo de cuánto había perdido al dejar que el orgullo la mantuviera en silencio. Cuando finalmente se fueron a dormir, Delra se quedó despierta en su litera, escuchando la respiración de Tela y los suaves ronquidos de Orin. Pensó en su hija y se preguntó, no por primera vez, si era demasiado tarde para ponerse en contacto con ella.
si había pasado demasiado tiempo, si se había hecho demasiado daño. Pero las cartas sin abrir de la furgoneta para Patrice, el número de teléfono desconectado, le parecieron una advertencia. No esperes demasiado. No dejes que el orgullo gane. Se hizo una promesa a sí misma en la oscuridad. Cuando llegara la primavera, si lograban sobrevivir al invierno, intentaría encontrar a Sophie. Se pondría en contacto con ella, aunque eso significara tragarse todo el orgullo que le quedaba. Lo intentaría. Al final del primer mes, el granero se había transformado. Lo que había comenzado como una dependencia dañada, ahora funcionaba como un espacio habitable compacto, con 3 literas resistentes y una chimenea en funcionamiento. Orin había ayudado a diseñar estantes llenos de provisiones y ganchos en las paredes para la ropa y las herramientas. Se habían reparado las goteras y se habían aislado las paredes con materiales recuperados y musgo. No era cómodo, pero era cálido y seco. Delra había caído en una rutina que no había planeado. Las mañanas comenzaban con café y la planificación del trabajo del día. Dividían las tareas en función de sus habilidades. Delra se encargaba de todo lo que requería fuerza o escalada, o del trabajo de carpintería o reparaciones detalladas. Teller gestionaba el inventario y cocinaba. Las tardes las pasaban trabajando hasta que se iba la luz. Por las noches se reunían alrededor del fuego, comían juntos y hablaban. Los antibióticos habían ayudado a Tella con la tos, pero ésta no había desaparecido por completo. Delra la observaba con atención, notando cómo cada día se movía más lentamente y necesitaba más descanso. La artritis de Orin se agravaba con la bajada de las temperaturas. Algunas mañanas tenía las manos tan rígidas que no podía agarrar sus herramientas hasta que Delra calentaba agua para que las remojara. Se estaban haciendo mayores, más frágiles. A la montaña no le importaba la edad ni la determinación. El invierno llegaría de todos modos y los pondría a prueba a todos. La caja de recetas de Tella se convirtió en el centro de sus veladas. La había rescatado de los escombros, una pequeña caja de madera que contenía tarjetas escritas a mano, manchadas por el uso y los recuerdos. Cada receta contaba una historia. La receta de galletas de su madre de 1952, un guiso que había preparado para Orin en su primer aniversario, el pastel de chocolate favorito de Jacob. Cocinar juntos a partir de esas tarjetas se convirtió en algo sagrado, una forma de mantener vivo el pasado. Una noche, Delra se encontró haciendo pan junto a Tella, con sus manos amasando la masa al ritmo. Tella tarareaba mientras trabajaba un viejo himno que Delra recordaba a medias de su infancia. La domesticidad de aquello, el simple acto de preparar comida juntas, le resultaba extraño y familiar a la vez. Había vivido sola durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía. La fácil compañía, el propósito compartido. «Eres buena en esto», dijo Tella, observando a Delra dar forma a los panes. «Mi madre me enseñó hace mucho tiempo». Delra no había pensado en su madre en años. Murió cuando Delra tenía 30 y tantos años. Su relación siempre fue complicada. Nunca se resolvió. «Deberías enseñárselo a alguien algún día», dijo Tella. «Transmítelo. Así es como las cosas perduran. A través de la enseñanza. A través del intercambio». Delra pensó en Sophie y se preguntó qué le habría enseñado a su hija si hubiera tenido paciencia, si se hubiera centrado menos en sobrevivir y más en vivir. «Quizás», dijo en voz baja. El primer conflicto real surgió en la segunda semana de octubre. Estaban construyendo un cortavientos en el lado norte del granero, una estructura de troncos y ramas diseñada para desviar lo peor de las tormentas invernales. Delra lo había diseñado basándose en las técnicas que había aprendido durante sus años como vigía de incendios. Orin tenía otras ideas. Quería construirlo más alto y con un ángulo diferente. Al principio discutieron educadamente, pero luego la frustración fue aumentando. Delra insistió en que su método funcionaría mejor con los patrones de viento de las montañas, pero él replicó que llevaba 47 años viviendo allí
y sabía cómo se movía el clima por ese valle. Ninguno de los dos cedió. Finalmente, Delra estalló. Lo haremos a mi manera. Yo soy la que tiene experiencia construyendo en condiciones como estas. La experiencia no sustituye al conocimiento del terreno. En respuesta, él alzó la voz. Eres una invitada aquí, Delra. No lo olvides. Las palabras le dolieron profundamente. ¿Una invitada? Después de todo lo que había hecho, todo el trabajo y el sacrificio, seguía siendo solo una invitada. Delra dejó caer las herramientas que sostenía y se alejó, demasiado enfadada para hablar. Pasó el resto del día trabajando sola en otras tareas, y Orin hizo lo mismo. No hablaron durante la cena. El silencio era pesado e incómodo. Teller los observaba a ambos con ojos tristes y comprensivos, pero no dijo nada. A la mañana siguiente, Delra encontró a Orin ya en el lugar donde se iba a construir el cortavientos. Había empezado a construirlo siguiendo su diseño. Cuando ella se acercó, él no levantó la vista de su trabajo. «Tu método tiene más sentido», dijo en voz baja. Estaba siendo terco. Delra cogió un tronco y le ayudó a colocarlo. «Debería haber escuchado tu sugerencia sobre el ángulo. Podemos ajustarlo». Trabajaron juntos en silencio durante un rato. Entonces, Orin se detuvo y se apoyó en su cinturón de herramientas. «Siento lo que dije sobre que eres una invitada. Estaba equivocado. No eres una invitada. Eres...» Buscó la palabra. «Tu familia, si nos aceptas». Algo se soltó en el pecho de Delra. Familia. Había pasado tanto tiempo huyendo de esa palabra, de las obligaciones y vulnerabilidades que conllevaba. Pero al oírla ahora, de boca de este hombre que tenía todas las razones para mantenerla a distancia, se sintió diferente. Se sintió como volver a casa. «Yo también lo siento», dijo ella, «por ser controladora, por creer que lo sé todo». «Sabes mucho», dijo Orin con una leve sonrisa, «pero no lo sabes todo». Esa noche, Tela me dio con historias de su propio matrimonio, las peleas que ella y Orin habían tenido a lo largo de los años, la terquedad de ambos, el aprender a comprometerse. «El matrimonio es dos personas construyendo algo juntas», dijo. «A veces usas sus herramientas, a veces usas las de ella. Lo que importa es la construcción, no quien tiene razón». Delra pensó en eso más tarde, tumbada en su litera, no solo sobre el matrimonio, sino sobre cualquier relación, sobre cómo había abordado su pelea con Sophie, tan segura de que tenía razón, tan poco dispuesta a ceder. ¿Qué le había costado esa certeza? 8 años de silencio, 8 años de la vida de su hija, de los que no sabía nada. Sacó su cuaderno de vigilancia contra incendios y escribió a la luz de una linterna. Esta vez no eran observaciones meteorológicas, sino algo más personal, reflexiones sobre la conexión, sobre la diferencia entre estar solo y sentirse solo, sobre cómo las furgonetas le habían enseñado, y seguían enseñándole, que necesitar a los demás no era una debilidad, que quedarse era a veces lo más valiente que se podía hacer. La primera nevada llegó una semana después, antes de lo que todos esperaban. Se despertaron y encontraron el mundo transformado, todo blanco y silencioso. La temperatura bajó 20 C durante la noche. Delra, Orin y Tela se quedaron juntos fuera del granero, observando cómo caía la nieve bajo la luz gris de la mañana. «Ha llegado el invierno», dijo Orin. «Estamos preparados», respondió Delra, aunque no estaba del todo segura de que fuera cierto. Tella extendió las manos y les cogió a ambos, formando un pequeño círculo de 3. «Lo conseguiremos», dijo con firmeza. Los 3 juntos se quedaron allí un momento, con las manos entrelazadas, viendo cómo la nieve cubría las ruinas de la antigua granja y envolvía la nueva vida que estaban construyendo. Delra sintió que algo cambiaba en su interior, un compromiso más profundo que el que había adquirido el primer día. De pie entre los escombros, ya no se trataba de un deber, ni de culpa, ni de intentar demostrarse algo a sí misma. Se trataba de amor, la complicada, difícil y hermosa tarea de elegir quedarse con las personas, incluso cuando era difícil, especialmente cuando era difícil. «Juntos», repitió, y lo dijo con toda su convicción. 6 semanas después de su acuerdo, la realidad del invierno se posó sobre ellos como una pesada manta. La nieve se había acumulado hasta alcanzar casi 2 pies de altura
y la temperatura rara vez subía por encima de los 0 grados durante el día. El granero se mantenía cálido gracias a sus cuidadosos preparativos, pero el mundo exterior se había vuelto hostil e implacable. La vida cotidiana se comprimió en patrones más pequeños e íntimos. Café matutino alrededor del fuego, racionamiento cuidadoso de los suministros, comidas compartidas en la pequeña mesa que Orin había construido, juegos de cartas y conversaciones por la noche. La estrechez del espacio obligaba a una especie de honestidad. No había ningún lugar donde esconderse, ningún espacio al que retirarse cuando aumentaban las tensiones o se exaltaban los ánimos. Delra se fijó en pequeños detalles a los que nunca antes había prestado atención. La forma en que Orin tarareaba mientras trabajaba, los mismos 3 compases de una canción una y otra vez. Como Tela, siempre ordenaba las cosas por pares, tazas, platos, utensilios, como si la simetría pudiera mantener a raya el caos. La forma en que se tocaban constantemente, pequeños gestos de conexión, una mano en su hombro al pasar, los dedos entrelazados mientras estaban sentados. Después de 50 años juntos, seguían buscándose el uno al otro. Eso hacía que Delra añorara algo que nunca había tenido. Se había casado una vez, por poco tiempo, pero nunca se había sentido así, como 2 personas que se habían convertido en un solo organismo, cada una completando los pensamientos y movimientos de la otra. Había pasado su vida adulta creyendo que no necesitaba eso, que la independencia era suficiente, pero al ver las furgonetas, se dio cuenta de que se había estado mintiendo a sí misma. Todo el mundo necesitaba a alguien. La única pregunta era si eras lo suficientemente valiente como para dejarles entrar. Una tarde, mientras Orin y Delra estaban fuera cortando leña, él sacó un documento amarillo del bolsillo de su camisa. «Tengo que enseñarte algo», dijo. Era la escritura de la propiedad, el documento original de 1977 que acreditaba la compra de 40 acres. El papel estaba frágil, la tinta se había desvanecido, pero los detalles eran claros. Orin y Teller Van, propietarios registrados, y debajo, con la letra de Orin, a ser heredado por Patrice Bone, nuestra hija. «Mi testamento dice lo mismo», dijo Orin. «Todo es para ella, la tierra, todo lo que queda de valor, todo». Delra estudió el documento. «¿Has podido contactar con ella?» «No. El último número que teníamos estaba desconectado. Las cartas fueron devueltas. Lo hemos intentado». Su voz estaba cargada de dolor. «No sé si está viva o muerta, si está a salvo o sufriendo. De alguna manera, le fallamos después de la muerte de Jacob. La presionamos demasiado, la exigimos demasiado. Ella huyó y la dejamos ir. ¿Por qué me enseñas esto? Porque necesito que entiendas por qué luchamos. Esta es una tierra, es todo lo que nos queda para darle. Si nos vamos, si dejamos que el condado se la quede, Patrice no tendrá nada, ni herencia, ni conexión con sus orígenes. Sé que parece una tontería, 2 ancianos aferrados a la tierra y a los recuerdos, pero no es solo por nosotros, es por ella, aunque nunca vuelva». Delra dobló cuidadosamente la escritura y se la devolvió. «La encontraremos cuando el pasado se aclare en primavera. Contrataremos a alguien para que la localice. Hay maneras, registros públicos, redes sociales, investigadores privados. Está ahí fuera, en algún lugar. Y si no quiere que la encontremos, y si ha pasado todos estos años construyendo una vida sin nosotros, al menos lo sabrás», dijo Delra. «Al menos lo habrás intentado». Esa noche llegó otra tormenta. El parte meteorológico de Garrett, que había pasado por allí 2 días antes, les había advertido de que sería severa, posiblemente la peor de la temporada hasta el momento. Se prepararon lo mejor que pudieron. Apilaron leña extra en el interior, aseguraron todas las contraventanas y dejaron la comida y el agua al alcance de la mano. Luego se dispusieron a esperar. La tormenta llegó justo después de medianoche. Delra se despertó con el sonido del viento aullando alrededor del granero, tan fuerte que ahogaba cualquier pensamiento. Toda la estructura temblaba con cada ráfaga y las vigas crujían de forma inquietante. La nieve y el hielo
golpeaban las paredes con un sonido similar al de la grava lanzada. La temperatura interior bajó a pesar del fuego, y su aliento se veía en el aire. Durante 3 días estuvieron atrapados dentro. 72 horas de estrechez, movimiento limitado y el miedo constante a que el granero no aguantara. Racionaron la leña con cuidado, quemando solo lo necesario para no congelarse. La comida era escasa. No podían arriesgarse a abrir la puerta para llegar a las tiendas, así que sobrevivieron con lo que tenían en el granero. Al segundo día, solo les quedaba carne seca y pan duro. El confinamiento intensificó todo. Las pequeñas irritaciones se magnificaron. La tos de Teller volvió con fuerza, manteniéndolos a todos despiertos por la noche. Orrin se volvió callado y retraído, mirando las paredes con una expresión que Delra había aprendido a reconocer. La desesperación apenas se mantenía a raya. La propia Delra sentía las paredes presionándola con el viejo pánico de estar atrapada sin ningún lugar a donde huir, pero también ocurrió algo más. En la quietud forzada, sin nada que hacer más que sobrevivir y esperar, hablaron de verdad. Teller contó historias sobre su infancia durante la depresión, sobre aprender a arreglárselas sin nada. Orrin habló de su padre, un borracho malvado que le pegaba regularmente hasta que Orrin fue lo suficientemente grande como para defenderse. Delra se encontró compartiendo cosas que nunca le había contado a nadie sobre el padre de Sophie, que la abandonó, sobre los años de pobreza y lucha, sobre el día en que alejó a Sophie con palabras destinadas a herir. En la segunda noche de la tormenta, la tos de Tela se volvió tan grave que Delra pensó que podrían perderla. La anciana no podía respirar. Sus labios se volvían ligeramente azules. Delra la mantuvo erguida, frotándole la espalda, mientras Orrin hervía agua para hacer vapor y rezaba. Durante 2 horas, lucharon por la vida de Tella en ese pequeño granero, mientras la tormenta rugía fuera. Poco a poco, de forma agonizante, la tos remitió. La respiración de Tella se estabilizó, cayó en un sueño agotador, y Orrin se derrumbó a su lado, con el rostro mojado por las lágrimas. Delra se sentó a observarlos a ambos, con el corazón latiéndole con fuerza. Qué cerca habían estado de perderla. Qué rápido podía acabar todo. Esa noche, Orrin se derrumbó por completo. Se sentó junto a la litera de Teller, le cogió la mano y lloró como un niño. «No puedo perderla», dijo con voz entrecortada. «A ella no. No después de Jacob. No lo sobreviviría, Delra. No lo haría». Delra se arrodilló a su lado y le puso la mano en el hombro. «No la vas a perder. Es fuerte. Lo va a conseguir. Se nos acaba el tiempo», dijo Orrin. «A los 2. Estamos viejos. Estamos enfermos y nos engañamos a nosotros mismos, pensando que podemos quedarnos aquí para siempre. Pero si nos vamos, si dejamos que nos metan en algún centro, moriremos de todos modos, solo que más lentamente, más miserablemente. Entonces no nos vamos», dijo Delra con firmeza. «Nos quedamos y luchamos, y llegamos a la primavera, y luego encontramos a Patrice, y decidimos qué hacer a continuación, pero no nos rendimos. Ahora no». Orrin la miró con los ojos enrojecidos. «¿Por qué haces esto? ¿De verdad?» Delra pensó en ello, en todas las razones, en la culpa por Sophie, en la soledad, en la necesidad de demostrar que aún podía preocuparse por alguien. Pero debajo de todo eso, había algo más simple. «Porque ustedes importan», dijo, «porque sus vidas importan, y su amor importa. Y la idea de que 2 personas pudieran pasar 50 años construyendo juntas algo que vale la pena proteger, por lo que vale la pena luchar». La tormenta finalmente amainó al tercer día. Salieron del granero y encontraron el mundo sepultado bajo más de 1 metro de nieve. Los ventisqueros llegaban hasta la mitad de las paredes del granero. El paisaje era irreconocible. Todo se había transformado en formas abstractas de color blanco. El frío era brutal, tan intenso que dolía, pero habían sobrevivido. Los 3, maltrechos, agotados y asustados, pero vivos. Se quedaron juntos en la nieve, abrazados para darse calor y apoyo, y miraron lo que habían soportado. El granero había aguantado. Sus provisiones habían durado. Lo habían conseguido. «Lo vamos a conseguir», dijo Tela, con voz débil, pero segura. «Hasta la primavera». «Lo siento». Delra esperaba que tuviera razón, porque ahora estaban realmente aislados.
El paso estaría cerrado hasta marzo como muy pronto, quizá abril. No había salida, ni forma de pedir ayuda si algo salía mal. Estaban solos, 3 personas contra el invierno en la montaña. Todo lo que tenían era el uno al otro y la obstinada y feroz determinación de sobrevivir. La semana después de la tormenta la pasaron desenterrando y evaluando los daños. El granero había aguantado, pero habían consumido más leña de la prevista. Las reservas de comida eran menores de lo que a Delra le hubiera gustado. Tendrían que racionarlas cuidadosamente para llegar hasta la primavera. La realidad de su situación nunca había sido más clara. Ahora estaban aislados, para bien o para mal, hasta que la nieve se derritiera y el paso se reabriera. Tella se había recuperado de su episodio de tos, pero seguía débil, se movía lentamente, se cansaba con facilidad y necesitaba ayuda para tareas que antes hacía de forma independiente. Delra y Orin trabajaban sin hacer comentarios, redistribuyendo las tareas y haciendo ajustes. Era lo que se hacía por la familia. Una tarde despejada, 2 semanas después de la tormenta, Tella estaba organizando el sótano, clasificando las pertenencias que habían salvado y haciendo inventario de lo que les quedaba. Llevaba 1 hora trabajando cuando Delra la oyó gritar con una voz extraña. «Orin, Delra, tienen que venir aquí». Encontraron a Tella sentada en el suelo del sótano, rodeada de cajas y cajones. En sus manos tenía un sobre amarillento por el paso del tiempo. Su rostro estaba pálido y le temblaban las manos. «¿Qué pasa?», preguntó Orin, arrodillándose a su lado. «Una carta», susurró. «Tella, de Patrice. La encontré en mi caja personal, la que sellé después de que ella no pudiera terminar la frase». Orin tomó el sobre con cuidado. El matasellos indicaba que era de hacía 5 años. Había sido abierto una vez. El sello estaba roto, pero la carta que había dentro permanecía sin leer. La dirección del remitente era de Massachusetts. «¿Por qué no la leíste?», preguntó Delra con delicadeza. Los ojos de Tella se llenaron de lágrimas. Tenía miedo. Llegó justo después de que intentáramos llamarla, y el número estaba desconectado. Pensé que sería un rechazo, que nos escribiría para decirnos que la dejáramos en paz, que dejáramos de intentarlo. No podía soportar leer eso, así que lo guardé, y luego me olvidé de él. O tal vez me obligué a olvidarlo. No lo sé. ¿Quieres leerla ahora? La voz de Orin era apenas audible. Tella asintió. Juntos, todos nosotros, subieron al granero, y Orin encendió el fuego. Se sentaron juntos, los 3 en una de las literas, mientras Orin desplegaba la carta con manos cuidadosas. El papel era fino y estaba cubierto de una letra pulcra. Comenzó a leer en voz alta. «Queridos mamá y papá, no sé si leeréis esto. No sé si querréis saber nada de mí después de todo lo que he hecho, de todas las veces que os he fallado, pero tengo que intentarlo. Necesito que sepáis que lo siento». La voz de Orin se quebró. Hizo una pausa, tragó saliva y continuó. «Llevo 18 meses limpio, esta vez de verdad, no solo de boquilla. Estoy en un programa con un terapeuta, viviendo el día a día. Tengo un trabajo, nada del otro mundo, solo en una tienda y un pequeño apartamento. Pago mis facturas, estoy presente en mi vida y tengo una hija. Se llama Emma, tiene 3 años y es la razón por la que dejé las drogas. No podía ser la madre que ella necesitaba mientras consumía, así que lo dejé. Fue lo más difícil que he hecho nunca, pero lo conseguí». Tella emitió un sonido, mitad sollozo, mitad jadeo. Una nieta. Tenían una nieta de la que nunca habían sabido nada. O siguió leyendo, con la voz temblorosa. «Sé que te hice daño. Sé que dije cosas terribles, que te culpé de cosas que no eran culpa tuya. Después de la muerte de Jacob, estaba tan enfadada con Dios, con el mundo, contigo por haber sobrevivido, y él no. No era justo. Nada de eso era justo. Pero cogí mi dolor y lo convertí en veneno. Y he estado cargando con ese veneno durante 20 años. Ahora quiero dejarlo. Quiero volver a casa. Si me aceptas, quiero que conozcas a tu nieta. Quiero que Emma sepa de dónde viene, quiénes son sus familiares. El número que aparece a continuación es mi teléfono actual. Si quieres llamarme, te contestaré. Si no lo haces, lo entenderé. Pero por favor, ten claro que te quiero. Siempre te he querido.
incluso cuando no podía demostrar. El silencio invadió el granero. Orin se sentó con la carta en las manos, mirándola como si no pudiera creer lo que había leído. Tella lloraba desconsoladamente, con todo el cuerpo temblando por el peso de 5 años perdidos. Delra sintió que las lágrimas le brotaban calientes y violentas. 5 años. Tella dijo que había escrito esto hacía 5 años. Estaba esperando que la llamáramos y nunca lo hicimos. Ni siquiera sabíamos el número de teléfono. Orin dijo de repente que teníamos que intentarlo ahora mismo. El paso está cerrado, les recordó Delra con delicadeza. No hay forma de llegar al pueblo hasta la primavera. Aquí arriba no hay líneas telefónicas. La desesperación en sus rostros era abrumadora. Haber estado tan cerca de saber que su hija les había buscado, les había querido, les había esperado, y estar atrapados aquí, sin poder responder. En primavera, dijo Orin, en cuanto se abra el paso, iremos al pueblo. La llamaremos, se lo diremos. Su voz se quebró por completo. Delra tomó una decisión en ese momento. Le escribiré una carta explicándole todo. La tormenta, por qué no respondisteis, lo mucho que la queréis. La tendremos preparada y, en cuanto pueda llegar al pueblo, la enviaré por correo urgente. Ella sabrá que la queréis. Lo sabrá. ¿Y si es demasiado tarde?, preguntó Tella. ¿Y si ha perdido la esperanza? ¿Y si cree que la hemos rechazado? Entonces la encontraremos de todos modos, dijo Delra con firmeza. Contrataremos a un investigador si es necesario. La localizaremos y se lo diremos cara a cara. Pero no dejaremos pasar otros 5 años. Ahora no. Esa noche, ninguno de ellos durmió bien. La carta había abierto algo en todos ellos. La esperanza se mezclaba con el arrepentimiento. La alegría se entremezclaba con el dolor. Delra yacía en su litera pensando en vidas paralelas. En Patrice escribiendo esa carta hace 5 años, esperando una respuesta que nunca llegó. En Sophie, donde quiera que estuviera, quizá preguntándose si Delra alguna vez pensaba en ella. A la mañana siguiente, Delra sacó papel y comenzó a escribir. No a Patrice, todavía no. Esa carta vendría de Orin y Tella. Sus palabras, su amor. No, Delra le escribía a su propia hija. La carta que había estado componiendo en su cabeza durante semanas, tal vez años. Querida Sophie, escribió. No sé si leerás esto. No sé si querrás saber de mí después de 8 años de silencio, pero necesito intentarlo. Las palabras surgieron lentamente al principio. Luego, más rápido. Una disculpa sincera y sin reservas. Un reconocimiento de sus fracasos como madre. Una explicación de dónde había estado. ¿Qué había aprendido? Una confesión de arrepentimiento tan profundo que parecía ahogarla. Me equivoqué, escribió. Sobre tu marido, sobre tus decisiones, sobre todo lo que dije aquel día. Dejé que el orgullo me impidiera acercarme a ti y he perdido 8 años de tu vida por ello. No sé si podrás perdonarme, pero necesito que sepas que he aprendido lo que importa. Y lo que importa es el amor, la conexión, estar dispuesta a quedarse incluso cuando es difícil. Ahora lo estoy aprendiendo aquí, en esta montaña, con 2 personas que me han enseñado lo que es el compromiso verdadero. Ojalá lo hubiera aprendido antes. Escribió sobre las Vans, sobre la tormenta, sobre la decisión de quedarse. Escribió sobre la carta de Patrice y los 5 años perdidos. La dolorosa lección de cómo el silencio puede destruir lo que el amor ha construido. Escribió hasta que le dolieron las manos y le ardieron los ojos. No espero que me respondas, terminó. No espero que me perdones, pero necesitaba que supieras que pienso en ti todos los días, que lo siento, que te quiero y que siempre te he querido, incluso cuando era demasiado terca para demostrarlo. Si alguna vez quieres hablar, estaré aquí, esperando todo el tiempo que sea necesario. Su madre selló la carta y la guardó junto a las que Orin y Tella habían escrito a Patrice. 2 cartas, 2 familias, 2 oportunidades de redención. Ahora solo les quedaba esperar a la primavera y esperar que no fuera demasiado tarde. El invierno se intensificó. Enero trajo temperaturas que rara vez superaban los 0 grados y nieve que caía en oleadas constantes e implacables. El mundo más allá del granero dejó de existir. Solo existía el pequeño círculo de su supervivencia, los rituales diarios que los mantenían con vida,
leña y comida, agua y calor, las matemáticas fundamentales de la existencia. El estado de Tella se estabilizó, pero no mejoró. Había perdido peso y la ropa le quedaba holgada. La tos iba y venía, sin desaparecer del todo, recordándole lo frágil que se había vuelto su salud. Orrin la observaba con un miedo apenas disimulado, mientras su propio cuerpo le traicionaba cada día más. Ahora tenía las manos nudosas y la artritis era tan grave que algunas mañanas no podía agarrar una taza sin ayuda. Delra llevaba más peso, pero no le importaba. Eso era lo que significaba quedarse, tomar el relevo, estar ahí cuando se la necesitaba, aparecer día tras día, incluso cuando el cansancio le hacía doler los huesos. Era más fuerte que los Barnes, más joven, más sana. Su trabajo era mantenerlos con vida hasta la primavera. Las cartas estaban en la estantería sobre la chimenea, selladas y listas. Delra reescribió la suya 3 veces, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Demasiadas disculpas la hacían parecer débil, demasiado pocas la hacían parecer fría. Al final, se decidió por la honestidad, la verdad cruda y sin adornos sobre sus fracasos y su esperanza de algo mejor. Las cartas de Orrin y Teller a Patrice pasaron por revisiones similares. Debatieron cada palabra, cada frase, tratando de transmitir 5 años de amor y arrepentimiento en unas pocas páginas. Finalmente, Delra les hizo parar. No tiene que ser perfecto, dijo. Solo tiene que ser real. Ella oirá vuestro corazón en ella. No importa qué palabras uséis. A finales de febrero, Garrett llegó con noticias. La tendencia al calentamiento que había comenzado en los valles se estaba extendiendo hacia la montaña. En 2 semanas, quizá 3, el paso sería transitable a caballo. No sería fácil, pero sería posible. También trajo noticias de la ciudad. Sandra Cook, de los servicios del condado, había estado preguntando por las furgonetas, haciendo llamadas y presentando informes. Habría una visita oficial a principios de primavera para evaluar su situación. Está decidida, dijo Garrett. Cree que ustedes son tercos e imprudentes. Tendrá que pasar por encima de mi cadáver para trasladarnos a un centro de atención en Missoula, dijo Tella en voz baja. Después de que Garrett se marchara, discutieron lo que significaría la visita del condado, una evaluación de sus condiciones de vida, su salud, su capacidad para cuidar de sí mismos. Sandra tendría la autoridad para declararlos no aptos y obligarlos a trasladarse. La idea sumió a Orrin en una espiral oscura que duró 3 días, en silencio, retraído, mirando fijamente las paredes. Les demostraremos que estamos bien, dijo Delra. Lo limpiaremos todo. Demostraremos que tenemos suministros y capacidad. Pasaremos cualquier evaluación que nos hagan. ¿Y si no lo hacemos?, preguntó Orrin. Delra no tenía respuesta para eso. El primer día cálido llegó a principios de marzo. Las temperaturas subieron hasta los 40 grados y la nieve comenzó a derretirse en serio. El agua corría por todas partes, desde el techo hasta las laderas, convirtiendo el suelo en un barro espeso. El sonido de las gotas era constante, un recordatorio de que el invierno estaba aflojando su garra. Delra comenzó a prepararse para el viaje a la ciudad. Tendría que ir pronto, antes de que el deshielo hiciera los caminos completamente intransitables. Pero después de que se hubiera derretido lo suficiente como para que el viaje fuera posible, era un margen de tiempo muy estrecho y el momento sería crítico. Revisó las botas de Steedman, hizo inventario de sus provisiones y estudió las raíces. La noche antes de partir, los 3 se sentaron alrededor del fuego por última vez. El granero parecía más pequeño de alguna manera, o tal vez ellos habían crecido hasta llenar el espacio por completo. Este lugar, que había comenzado como un refugio desesperado, se había convertido en su hogar. No era cómodo, no era ideal, pero era su hogar al fin y al cabo. Dime lo que le dirás, dijo Tella. Cuando llames a Patrice, Delra había pensado en ello. Le diré quién soy y por qué llamo. Le diré que recibiste su carta, que nunca dejaste de quererla, que nunca dejaste de esperar que volviera a casa.
Le contaré lo de la tormenta y por qué no pudiste responder antes. Y le daré tu número. Dile que estás esperando noticias suyas. Y si se enfada, y si cree que la hemos ignorado deliberadamente, entonces se lo explicaré. Hasta que lo entienda, haré que me escuche. No colgaré hasta que sepa la verdad. Orin avivó el fuego. ¿Y tu hija? ¿También la llamarás? Lo intentaré. Si no contesta, le dejaré un mensaje y le enviaré la carta de todos modos. Se merece saber que lo intenté. Se merece más que eso. Tella, dijo suavemente, se merece oír tu voz, saber que lo dices en serio. No te escondas detrás del papel, Delra. Sé valiente. Delra asintió con la garganta apretada. Ser valiente. A eso se reducía todo. Tener el valor de acercarse, arriesgarse al rechazo, desnudar el corazón y esperar que la otra persona no lo destrozara. Había pasado 8 años evitando ese riesgo. Era hora de dejar de esconderse. La mañana amaneció fría y despejada. Delra se vistió con varias capas de ropa, preparó provisiones para un viaje de 2 días y revisó su equipo 2 veces. Las cartas estaban envueltas en un paño impermeable y guardadas a buen recaudo en su alforja. Steedman estaba descansado y listo, con el aliento humeando en el aire gélido. Orin y Tella salieron a despedirla. Parecían pequeños, allí de pie en la nieve derretida, 2 ancianos que habían sobrevivido contra todo pronóstico. Delra sintió una intensa oleada de amor y protección. Ahora eran su gente, su familia, no por sangre, sino por elección. De alguna manera, eso lo hacía más fuerte. Ten cuidado, dijo Orin. Los caminos serán traicioneros con todo este deshielo. Estaré bien. He montado en peores condiciones. Delra montó en Steedman y ajustó las riendas. Mantened el fuego encendido. Racionad la comida. No os esforcéis demasiado. Volveré en 3 días como máximo. Estaremos aquí, dijo Tella, esperando. Delra espoleó a Steedman para que se pusiera en marcha. Se giró una vez para mirar atrás y los vio juntos. Orin tenía el brazo alrededor de los hombros de Tella, mirándola alejarse. La imagen se grabó en su memoria. 2 personas que lo habían perdido todo y seguían adelante, que habían elegido quedarse cuando habría sido más fácil marcharse. Le enseñaron más sobre el valor que nadie en su vida. El viaje fue tan difícil como había temido. Los senderos estaban en mal estado, mitad hielo, mitad agua corriente, con puntos blandos que podían tragarse la pata de un caballo si no se tenía cuidado. Los árboles caídos bloqueaban el camino en varios lugares, lo que obligaba a dar largos rodeos. Cruzar el arroyo era aterrador. El agua corría fuerte y rápida con el deshielo. Steedman se resistió al principio, y Delra tuvo que convencerlo para que cruzara poco a poco, con el corazón en un puño todo el tiempo. Lo consiguieron, pero por los pelos. Steedman temblaba cuando llegaron a la otra orilla, y Delra no estaba mucho mejor. Se detuvo para dejarlo descansar y recuperar el aliento. La adrenalina se desvaneció lentamente. Al mirar atrás hacia el agua revuelta, se dio cuenta de lo cerca que habían estado del desastre. Un paso en falso, y ambos podrían haber sido arrastrados. Siguió adelante. Al caer la noche, había recorrido la mitad de la distancia hasta la ciudad. Acampó en una arboleda protegida, encendió un fuego y se preparó para una noche fría. Sola, por primera vez en meses, sintió profundamente la ausencia de Orin y Tella. Se había acostumbrado a su presencia, el sonido de su respiración, saber que no estaba sola frente a la oscuridad. Sacó la carta que le había escrito a Sophie y la leyó a la luz del fuego. Las palabras le parecían ahora insuficientes, demasiado pequeñas para soportar el peso de 8 años de silencio y arrepentimiento, pero eran todo lo que tenía. No sé si podrás perdonarme, leyó en voz alta al bosque vacío, pero necesito que sepas que he aprendido lo que importa. ¿Qué importa? La conexión por encima del aislamiento, el amor por encima del orgullo, quedarse por encima de marcharse. Los Van le habían enseñado eso y lo vivían cada día en la forma en que se cuidaban unos a otros, en su negativa a abandonar la tierra que guardaba sus recuerdos. Ella había aprendido observándolos,
formando parte de su supervivencia. Ahora era el momento de tomar esas lecciones y aplicarlas a su propia familia rota. La mañana amaneció gris y fría. Delra desmontó el campamento y siguió cabalgando, empujando a Steedman tan rápido como se atrevía. A última hora de la tarde, la ciudad de Derby apareció a la vista. Un pequeño grupo de edificios con la montaña como telón de fondo, humo saliendo de las chimeneas, señales de vida humana y civilización. Parecía extraño después de meses de aislamiento, casi abrumador. Cabalgó directamente hasta la tienda general, con el corazón latiéndole con fuerza. Todo dependía de lo que sucediera a continuación. 2 llamadas telefónicas, 2 oportunidades de redención, 2 familias esperando noticias. Desmontó, ató a Steedman y se dirigió hacia la puerta. Le temblaban las manos. Se detuvo en el umbral, reuniendo valor. «Sé valiente», se susurró a sí misma, oyendo la voz de Tela en esas palabras. Luego empujó la puerta y entró. La señora Brennan levantó la vista desde detrás del mostrador, con los ojos muy abiertos. Delra Queen no estaba seguro de que volviéramos a verla antes de que el paso estuviera completamente despejado. «¿Cómo están las furgonetas?» «Están vivas. Todos lo estamos». La voz de Delra Onk sonó más áspera de lo que pretendía. «Necesito usar su teléfono. Es importante». Por supuesto, la señora Brennan señaló el teléfono que había sobre el mostrador, un viejo modelo de disco que parecía sacado de un museo. «Tómese su tiempo». Delra sacó la carta de Patrice. Encontró el número de teléfono en la parte inferior. Le temblaban las manos mientras marcaba. Cada giro del dial le parecía eterno. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. ¿Y si nadie contestaba? ¿Y si el número había cambiado después de 5 años? ¿Y si... Hola, una voz de mujer, cautelosa. ¿Es Patrice Vaughan? Una pausa. «Sí, ¿quién llama?» «Me llamo Delra Queen. Llamo por sus padres, Orrin y Tela». El silencio que siguió fue tan absoluto que Delra pensó que la línea se había cortado. Entonces, ¿están bien? ¿Mis padres están vivos? El miedo en su voz era crudo, inmediato. Delra se apresuró a tranquilizarla. «Están bien. Ambos están vivos. Llamo porque es complicado. ¿Puedo explicarlo? Por favor». La voz de Patrice se quebró. Delra le contó la historia rápidamente. La tormenta, la destrucción, su decisión de quedarse y ayudar. El descubrimiento de la carta 2 semanas antes, sin abrir durante 5 años, porque Tella había tenido miedo de leerla. El invierno que habían sobrevivido juntas, aisladas y luchando por llegar a la primavera. «¿Nunca recibieron mi carta?», preguntó Patrice. «Nunca supieron que había dejado las drogas, que tenía a Emma, que quería volver a casa. Tu madre tenía miedo. Pensó que sería un rechazo, así que la guardó. Solo cuando estábamos ordenando los suministros, la volvió a encontrar. Cuando la leyeron, a Delra se le quebró la voz. Les rompió el corazón. 5 años perdidos por miedo». Patrice estaba llorando. El sonido que llegaba a través de la línea telefónica era entrecortado y desesperado. «Pensé que no me querían cuando nunca llamaban, nunca respondían a mis cartas. Pensé que les había hecho demasiado daño, que habían renunciado a mí. Nunca renunciaron. Intentaron encontrarte, llamaron, enviaron cartas, todo les fue devuelto. Pensaron que no los querías, Dios». La palabra era mitad oración, mitad maldición. Todo este tiempo, ambos estuvimos esperando, ambos con demasiado miedo para volver a intentarlo. «Quieren que vuelvas a casa», dijo Delra. «En cuanto las carreteras estén despejadas, quieren conocer a Emma, quieren volver a ser una familia. ¿De verdad están bien?» Dijiste que estaban vivos, pero Delra fue sincera. Están viejos. Teller no goza de buena salud, y Orrin tiene artritis grave. Viven en un granero porque la casa quedó destruida. No es fácil, pero luchan. Son tercos y decididos, y se niegan a renunciar a la tierra que han pasado 50 años construyendo. Eso suena a ellos. Patrice se rió entre lágrimas. «¿Cuándo puedo ir? ¿Puedo llamarlos? El camino no estará completamente despejado hasta finales de marzo. Quizás principios de abril. Ahora mismo es demasiado peligroso. Pero te daré el número de la tienda general aquí en la ciudad. Puedes llamar y dejar mensajes. Iré de vez en cuando para ver cómo están y llevarles provisiones. Podemos coordinarnos así. Intercambiaron información.
números de teléfono, direcciones, planes. Patrice prometió que vendría en cuanto fuera seguro, que traería a Emma y a su marido. Hizo una docena de preguntas sobre la salud de sus padres, su situación, lo que necesitaban. Delra respondió con la mayor sinceridad posible. «Gracias», dijo Patrice finalmente, «por quedarte con ellos, por cuidar de ellos. No sé por qué lo hiciste, pero gracias». «Son buenas personas», dijo Delra simplemente. «Se merecían que alguien se quedara». Cuando terminó la llamada, Delra se quedó de pie con el teléfono en la mano, procesando lo que acababa de pasar. La primera reconciliación había sido un éxito. Patrice volvería a casa. Orrin y Tela conocerían a su nieta. No se podían recuperar 5 años perdidos, pero el futuro aún era posible. Eso tenía que ser suficiente. La señora Brennan le trajo café y una amable sonrisa. Parecía una buena noticia. Lo era. Delra bebió un sorbo de café y sintió cómo el calor se extendía por su cuerpo. Sin embargo, aún le quedaba una llamada por hacer. Esta era personal. Sacó la carta que le había escrito a Sophie y buscó el número de su hija, el último que tenía. Probablemente ya estaría desconectado. De todos modos, marcó el número con el corazón latiéndole con fuerza. El teléfono sonó y sonó y sonó. Luego saltó el buzón de voz. «Hola, soy Sophie. Deja un mensaje». La voz de su hija. Después de 8 años, oírla fue como recibir un rayo. Delra abrió la boca para hablar, pero las palabras se le atascaron en la garganta. «Sophie, soy tu madre. Sé que no tengo derecho a llamarte después de todo este tiempo. Me equivoqué en todo. Sobre él, sobre cómo te hablé. He estado...» El pitido la interrumpió. Mensaje demasiado largo. Colgó, frustrada y devastada. Había tenido una oportunidad y había desperdiciado la mitad, tropezando con las palabras. Se quedó allí, mirando el teléfono, preguntándose si debía volver a intentarlo. Entonces sonó. La señora Brennan contestó. «Derby, General Store». Escuchó y luego le pasó el teléfono a Delra. «Para ti, alguien que vuelve a llamar». Delra cogió el teléfono con manos temblorosas. «Hola, mamá». El mundo se detuvo. La voz de Sophie, vacilante y sorprendida, pero real. Después de 8 años de silencio, su hija estaba al otro lado de la línea hablándole. «Sophie». La voz de Delra se quebró por completo. «Has vuelto a llamar». «Estaba en el trabajo», dijo Sophie. «Vi una llamada perdida de un número de Montana que no reconocí. Entonces, escuché el buzón de voz y oí tu voz. No pensé que volverías a llamar». Delra agarró el teléfono como si fuera a desintegrarse. «Pensé que después de todo este tiempo, nunca volvería a saber nada de ti». La voz de Sophie era controlada, cuidadosa. 8 años, mamá. 8 años sin nada. Lo sé. Lo siento, Dios. Sophie, lo siento mucho. Lo siento, no. Sophie se detuvo y respiró hondo. «¿Por qué ahora? Después de todo este tiempo, ¿por qué llamas ahora?» Delra le habló de los Barnes, de la tormenta, de haber decidido quedarse cuando todos sus instintos le decían que se marchara, de ver a 2 personas que habían estado juntas durante 50 años cuidarse mutuamente en circunstancias imposibles, de la carta sin abrir de Patrice y de los 5 años perdidos por culpa del miedo y el orgullo. «Vi lo que había hecho», dijo Delra. «Vi cómo había dejado que...» El orgullo destruyera algo que era importante, y no podía dejar pasar otro día sin intentar arreglarlo. Aunque me odies, aunque cuelgues ahora mismo y no vuelvas a hablarme nunca más, necesitaba que supieras que me equivoqué y que lo siento. Y pienso en ti todos los días. Silencio al otro lado de la línea. Entonces te quedaste con ellos. Tú, que ni siquiera pudiste quedarte para mi boda. La acusación me dolió porque era cierta. Lo sé. Sé cómo suena eso. La mujer que alejó a todo el mundo, de repente haciendo de cuidadora de extraños. No tiene sentido. No se parece a la madre que yo conocía. Quizás ya no soy ella. O quizás Delra no encontraba las palabras. Quizás por fin estoy aprendiendo a ser quien debería haber sido desde el principio. Dijiste cosas terribles. La voz de Sophie estaba cargada de dolor antiguo. Me dijiste que estaba cometiendo los mismos errores que tú, que estaba desperdiciando mi vida, que mi marido, que James no era lo suficientemente bueno, que nunca lo sería. Estaba equivocada. Delra lo dijo claramente,
sin reservas. James sigue siendo tu marido. Este junio cumpliremos 10 años, así que está claro que es mejor de lo que yo pensaba. Y tú hiciste bien en casarte con él. Yo me equivoqué al intentar detenerte. Estaba proyectando mis propios fracasos en tu vida, y eso no era justo. Nada de eso era justo. Otro largo silencio. Delra esperó, apenas respirando. Pensé en llamarte, admitió Sophie, sobre todo después de que ella dejara de hacerlo. ¿Después de qué? Después de que tuviera a Lily, tu nieta. Ahora tiene 3 años. El mundo se tambaleó. Delra tuvo que sentarse en el taburete detrás de la barra. De repente, sus piernas no podían sostenerla. Soy abuela. ¿No lo sabías? La voz de Sophie era triste, no acusadora. ¿Cómo ibas a saberlo? No hemos hablado en 8 años. Cuéntame cosas de ella, por favor. Sophie lo hizo. Lily tenía 3 años. Era inteligente, testaruda y divertida. Se parecía a Sophie de niña. Pelo oscuro, ojos brillantes, siempre haciendo preguntas. James era un buen padre, paciente y amable. Ahora vivían en Oregón. Tenían una pequeña casa con jardín. Sophie trabajaba a tiempo parcial como enfermera. Eran felices. Quería decírtelo, dijo Sophie. Cuando descubrí que estaba embarazada, la primera persona a la que quise llamar fuiste tú. Pero todavía estaba muy enfadada y temía que dijeras algo sobre que no estaba preparada o que lo estropearía todo, como creías que tú me habías estropeado a mí. Así que no llamé. Habría ingresado a Delra hace 8 años. Habría dicho exactamente eso. Habría encontrado la manera de centrarme en mis miedos en lugar de en tu alegría. Pero espero ser diferente ahora. Espero poder simplemente alegrarme por ti. ¿Te alegras por mí? Estoy tan feliz y tan triste por habérmelo perdido, por haberla perdido a ella. Delra se secó los ojos. No espero que me perdones. Ni siquiera sé si merezco tener una relación contigo o con Lily, pero quiero tenerla. Si estás dispuesta a intentarlo, yo también quiero intentarlo. Sophie se quedó callada durante un largo rato. Me hiciste mucho daño. Me ha llevado años dejar de estar enfadada por lo que dijiste. Lo sé. Y una llamada telefónica no repara 8 años de silencio. También lo sé. Pero Sophie respiró hondo. Yo también he estado pensando en acercarme, sobre todo desde que tuve a Lily. Ser madre te hace entender a tus propios padres de otra manera. El miedo, la preocupación, la necesidad desesperada de protegerlos para que no cometan errores. No justifica lo que dijiste, pero ahora lo entiendo mejor. No quiero presionarte. Delra dijo, podemos tomárnoslo con la calma que necesites. Quizás podamos volver a hablar. Cuando vuelva a la montaña, iré a la ciudad periódicamente. Podría llamarte y podríamos hablar. Volver a conocernos. Me gustaría. La voz de Sophie era cautelosa, pero sincera. Quizás una vez a la semana, cuando puedas llamar por teléfono. Cada semana, lo prometo. Y mamá, leí tu carta. La que mencionaste en el mensaje de voz. Quiero leerla. Te la enviaré hoy por correo urgente, si puedo. Hablaron durante unos minutos más. Una conversación cautelosa, tentativa, como 2 personas que aprenden un nuevo idioma. Sophie le preguntó por las furgonetas, por la montaña, por los planes de Delra. Delra le preguntó por Lily, por James, por el trabajo de Sophie. Nada profundo, nada que no se pudiera retirar, pero era un comienzo. Cuando finalmente colgaron, Delra se quedó sentada en la encimera durante un buen rato, con el teléfono en silencio en la mano. La señora Brennan se acercó con una caja de pañuelos, y Delra se dio cuenta de que tenía la cara mojada por las lágrimas. ¿Buenas noticias o malas?, preguntó la señora Brennan con delicadeza. Buenas, respondió Delra. ¿Muy buenas? Envió ambas cartas por correo, una a Patrice desde Vance y otra a Sophie de su parte. Incluyó su información de contacto, la dirección de la tienda general e instrucciones para localizarla. Luego compró provisiones para el viaje de vuelta y algunas cositas más. Pensó que a Orin y Tela les gustaría tomar café de verdad, chocolate, un libro sobre carpintería. Mientras se preparaba para salir de la ciudad, Delra se sintió más ligera de lo que se había sentido en años. 2 reconciliaciones en un día, desordenadas, imperfectas, pero reales. Patrice volvería a casa. Sophie volvería a llamar. Los muros que había tardado 8 años en construir empezaban a derrumbarse, ladrillo a ladrillo. El viaje de vuelta a la granja duró 2 días. Los caminos seguían siendo traicioneros, pero Delra los recorrió con nueva confianza. Tenía noticias que compartir,
esperanza que llevar. Cuando finalmente coronó la cresta y vio el granero a lo lejos, con humo saliendo de la chimenea, su corazón se llenó de alegría. Hogar, en eso se había convertido este lugar. No era su cabaña en las montañas, sino este refugio improvisado donde 3 personas habían aprendido a ser una familia. Orin y Tela salieron cuando oyeron los cascos de Steman. Delra desmontó y ellos corrieron hacia ella tanto como podían correr 2 personas de más de 70 años. Las preguntas se sucedieron rápidamente. ¿Lo conseguiste? ¿Llamaste? ¿Qué dijo? Va a volver a casa, dijo Delra, y vio cómo la alegría transformaba sus rostros. Patrice volverá a casa en cuanto se despejen las carreteras. Nunca dejó de quereros. Estaba esperando igual que vosotros, y tiene una hija, Emma. Tenéis una nieta. Tella se derrumbó en los brazos de Orin, sollozando. Orin la abrazó, con los ojos llenos de lágrimas, susurrando gracias una y otra vez. Delra se quedó observándolos, dejándoles disfrutar de ese momento. Entonces Tella extendió los brazos y atrajo a Delra hacia sí, y los 3 se quedaron allí, bajo la nieve que se derretía, abrazados, llorando y riendo al mismo tiempo. ¿Y tú? Preguntó Orin cuando por fin se calmaron. ¿Has llamado a tu hija? Sí, hemos hablado. Ella quiere intentarlo. Vamos a hablar todas las semanas. Ella también tiene una hija, Lily. Soy abuela. Oh, Delra. Tella le apretó la mano. Eso es maravilloso. Entraron en el granero, y Delra les contó todo. Ambas conversaciones, cada palabra que recordaba. Se sentaron juntos alrededor del fuego, y por primera vez desde la tormenta, el futuro parecía posible. No fácil, ni garantizado, pero posible. Eso era suficiente. La primavera llegó lentamente, y luego de repente, a finales de marzo, la nieve se había retirado a los picos más altos, y el valle cobró vida con el agua corriente y el nuevo verdor. Los senderos se despejaron lo suficiente como para poder viajar con normalidad, y Delra hacía viajes semanales a la ciudad para comprar suministros y hacer llamadas telefónicas. Cada conversación con Sophie se sentía un poco más fácil, un poco más sincera. Estaban volviendo a conocerse, reconstruyendo cuidadosamente la confianza. Patrice llegó a principios de abril con su marido Tom y su hija Emma. Delra observaba desde el granero cómo su camioneta avanzaba por el camino embarrado. Vio a Orin y Tella de pie juntos, con las manos entrelazadas, temblando de emoción. Patrice salió de la camioneta y, por un momento, nadie se movió. Entonces, ella, una mujer de mediana edad, corrió como una niña hacia sus padres. Orin la cogió y Teller los abrazó a ambos, y los 3 se derrumbaron llorando. Tom se quedó atrás con Emma, dándoles espacio para el reencuentro. Emma tenía ahora 5 años. La carta había sido escrita cuando ella tenía 3 años, con rizos oscuros y ojos curiosos. Observó a su madre llorar con confusión y luego preguntó en voz alta, ¿son esos mis abuelos? Sí, cariño. Patrice dijo entre lágrimas, son tus abuelos. Emma se acercó y anunció, soy Emma Louise Mitchell, tengo 5 años y medio y sé escribir mi nombre completo. Orin se arrodilló, olvidándose de su artritis, y miró a esta niña, su nieta, con asombro. Encantado de conocerte, Emma Louise Mitchell. Soy tu abuelo, Orin, y ella es tu abuela Tella. Vivís en un granero, observó Emma. ¿Por qué vivís en un granero? Porque una tormenta derribó nuestra casa, dijo Tella, arrodillándose junto a Orin. Pero vamos a construir una nueva. ¿Te gustaría ayudar? Emma lo pensó seriamente. Soy muy buena construyendo. Tengo bloques. Entonces, serás perfecta. La semana siguiente fue una mezcla de caos y alegría. Patrice no podía dejar de disculparse por los años perdidos, por el dolor que había causado, por todo. Orin y Tella no paraban de decirle que dejara de hacerlo, que nada de eso importaba ahora, que estaba en casa, y que eso era todo lo que necesitaban. Tom demostró ser muy hábil con las herramientas, y él y Orin comenzaron a planear una pequeña casa que podrían construir durante el verano. Emma lo exploraba todo, haciendo 1000 preguntas y llenando el granero de risas. Delra sentía que se estaba convirtiendo en parte de esta familia, que ya no era una extraña, sino alguien que pertenecía a ella. Patrice le agradeció repetidamente
por quedarse con sus padres, por mantenerlos vivos durante el invierno. Nos devolviste nuestra familia, dijo Patrice. No sé cómo pagarte eso. No se paga a la familia, dijo Delra. Solo se les ama. Sophie llamó 3 semanas después con noticias. Ella, James y Lily querían visitarlos. ¿Podrían venir en junio? Delra dijo que sí, antes de procesar completamente la pregunta. Sí, por favor, sí. La visita del condado tuvo lugar a principios de mayo. Sandra Cook llegó con formularios y autoridad, dispuesta a declarar los graneros inhabitables y forzar el traslado. Pero lo que encontró no fueron 2 ancianos sobreviviendo a duras penas. Encontró una familia, Patrice y Tom, viviendo en el granero con sus padres, con planes para una nueva casa, provisiones bien almacenadas, todos sanos y cuidados. Tu hija vive en Bland, Massachusetts, dijo Sandra. ¿Cómo es esto sostenible? Vamos a volver, dijo Patrice. Tom puede trabajar a distancia y yo puedo encontrar trabajo en Missoula. Vamos a ayudarles a reconstruir. Ahora este también es nuestro hogar. Sandra miró a su alrededor, al refugio improvisado, a las ruinas de la antigua casa, a las montañas que se alzaban más allá. ¿Estás segura de esto? Absolutamente segura, dijo Patrice. Sandra se marchó sin presentar órdenes de desalojo. Volvería a comprobarlo en 6 meses, dijo. Pero, por ahora, los Van podían quedarse. Delra la vio alejarse en su coche y sintió que le quitaban un peso de encima. Habían vencido a la tormenta, al invierno, al condado, a sus propios miedos. Habían ganado. June trajo a Sophie. Delra esperó en la granja, más nerviosa de lo que había estado en toda su vida. Cuando el coche se detuvo y su hija salió, ahora más mayor, una mujer en lugar de una niña, Delra recordó que su corazón casi se detuvo, y a su lado, una pequeña niña de pelo oscuro y ojos brillantes. «Hola, mamá», dijo Sophie. Se quedaron de pie un momento, con 8 años de silencio entre ellas. Entonces Sophie dio un paso adelante y la abrazó, y Delra abrazó a su hija por primera vez en casi una década. «Lo siento mucho», susurró Delra, «por todo». «Lo sé», dijo Sophie. «Yo también». Lily era tímida al principio y se escondía detrás de las piernas de su madre, pero Emma le tomó la mano y le anunció que iban a ser mejores amigas y la llevó a explorar. Las 2 nietas se hicieron amigas al instante. Los días siguientes estuvieron llenos de actividad. 2 familias se entremezclaron, construyeron, hablaron y sanaron. Orrin enseñó a las niñas carpintería. Teller les contó historias. James y Tom trabajaron juntos en la estructura de la nueva casa. Patrice y Sophie descubrieron que tenían mucho en común y se hicieron amigas. Delra se movía entre todos ellos, formando parte de algo más grande que ella misma. Una tarde, todos se reunieron fuera. 7 adultos y 2 niños sentados en bancos improvisados, viendo cómo la puesta de sol pintaba las montañas de dorado y morado. Garrett se acercó con su cámara y se ofreció a hacer una foto. Se colocaron delante de la estructura de la nueva casa. Orrin y Tella en el centro, Patrice y Tom a un lado, Sophie y James al otro, Delra junto a ellos y las 2 niñas delante. «Sonrían todos», dijo Garrett. «Esto es historia». La cámara hizo clic. En ese momento congelado, Delra se sintió completa como nunca antes. Era una familia imperfecta, con cicatrices, pero real, construida no por lazos de sangre, sino por elección, por quedarse cuando habría sido más fácil marcharse, por el perdón, la obstinación y el amor. Más tarde, cuando todos se habían acostado, Delra se sentó sola, junto al fuego que se apagaba. Sacó su viejo cuaderno de observación de incendios y escribió una última entrada. No eran observaciones meteorológicas, sino algo más. A veces, las peores tormentas nos dan lo que no sabíamos que necesitábamos. No es comodidad, ni tranquilidad, sino conexión. La oportunidad de decir las palabras que éramos demasiado orgullosos para decir. Quedarnos cuando quedarnos parecía imposible. Reconstruir lo que más importaba. No casas, sino hogares. Encontré el mío aquí, entre los escombros. 3 personas se convirtieron en familia. Luego 4, luego 5, luego 9. Todos aprendimos juntos lo que significa elegirnos unos a otros cada día. Aquí es donde pertenezco. No en la soledad, sino aquí,
rodeada de personas que me necesitan y a las que yo necesito a cambio. Este es mi hogar. Cerró el libro y miró el granero donde todos dormían. Lily y Emma compartían la vieja litera de Delra, susurrándose en la oscuridad. Sophie y James tenían el desván. Patrice y Tom estaban en unos alojamientos improvisados fuera. Orin y Tela estaban en su rincón habitual, cogidos de la mano, incluso mientras dormían. Por la mañana, volverían a trabajar en la casa. Orin enseñaría a las niñas más carpintería. Tella cocinaría recetas de su recetario. Contarían historias y discutirían sobre la mejor manera de enmarcar una ventana, y se reirían de las interminables preguntas de Emma. Juntos, construirían algo nuevo a partir de las ruinas de lo que se había perdido. Delra se levantó y se dirigió a la puerta del granero, mirando hacia las montañas, las mismas cumbres que había contemplado desde su cabaña durante 15 años, pero ahora le parecían diferentes, no solitarias, sino protectoras. Un guardián que velaba por el valle donde vivía su familia. Pensó en aquel primer día, cabalgando entre los escombros, encontrando a dos ancianos que se negaban a marcharse, tomando la decisión de quedarse. 4 palabras que lo habían cambiado todo. Me quedaré con vosotros. Se quedaría, no solo durante el verano, no solo hasta que se construyera la casa. Se quedaría porque ese era su lugar, porque las familias no se encuentran solo en la sangre, sino en la elección diaria de estar presente, de ayudar, de amar. Porque el hogar no es un lugar, son las personas que eliges y que te eligen a ti a cambio. El aire nocturno era fresco y traía el aroma de los pinos y los nuevos brotes. En algún lugar lejano, un coyote aulló y otro le respondió. La vida continuaba como siempre, una elección tras otra. Delra sonrió, se volvió hacia el granero y entró para reunirse con ella.